un canal inteligente. Descubre los beneficios de tu agua Kangen. Agua Kangen es agua alcalina 9.5 pH, es agua antioxidante y es microagrupada. Por ello sus beneficios son: Agua Kangen te permite mejorar tu sistema inmune y esto es fundamental porque previene enfermedades. Agua Kangen es un extraordinario antioxidante y desinflama los órganos inflamados del cuerpo. Rejuvenece las células del organismo, por tanto, rejuvenece tu piel y todos los órganos del cuerpo. Te proporciona mayor energía y vitalidad, por ello es extraordinario para deportistas. Si tienes sobrepeso u obesidad, te lleva a tu peso ideal en poco tiempo. Haz tus pedidos en Lima y provincias a WhatsApp 986-649-421. Espacio comercial contratado. Muy buenas tardes, les saluda Carlos Anderson para presentarles el conversatorio de hoy del Instituto del Futuro. El tema que tenemos hoy día es análisis y perspectiva de las elecciones 2021. ¿Qué esperar? A ver, ¿con quiénes vamos a conversar sobre este tema? Tenemos en pantalla dentro de un ratito a Arturo Ayala del Río, él es miembro de la Comisión Política de Juntos por el Perú. Tenemos también a David Rivera, economista y analista político y muy buen amigo. A Ángel Delgado, abogado constitucionalista y también analista político. Y a José Laván Giorza, él es magíster en gestión de comunicación política y electoral. Así que tenemos un panel realmente espectacular, creo yo, para tratar un tema que yo sé que nos tiene a todos angustiados, pero necesitamos generar algunas luces. A ver. Y yo quiero, fíjense, comenzar esto haciendo una pregunta quizás de repente un poco retórica y ustedes dirán fuera de contexto, ¿no? Pero aquí en el Instituto del Futuro tratamos siempre de tocar los temas con una mirada que trascienda el corto plazo, el plazo inmediato, ¿verdad? Una mirada de futuro. Entonces yo quería preguntarles, ¿no?, a cada uno de ustedes así brevemente, si me pueden decir, ¿cómo creen ustedes que los libros de historia van a registrar estas elecciones del Bicentenario? ¿Cómo creen que la van a ver? O sea, ¿qué ha sido o qué es, desde nuestra perspectiva contemporánea, tan diferente del resto de elecciones que hemos vivido? No sé, si podemos comenzar con Arturo Ayala del Río. Además, sí, agradecido por la invitación. Un placer. Creo Arturo, que en la historia vamos a recordar este periodo como un periodo de crisis continuas, periódicas, y que lastimosamente parece que este proceso electoral tampoco nos ayudan a ver un desenlace de este periodo de crisis. Ok, crisis, cambio, para bien o para mal. David, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que van a registrar los libros de historia esta elección del Bicentenario? Yo creo que en los últimos 4 días nos han mostrado que si en los 80 la crisis fue económica, corremos el riesgo de que esto que parece una crisis de corto plazo, aunque lleva 5 años, que es la crisis política institucional, se puedan convertir en décadas de crisis política institucional. Lo que ha pasado solamente hoy día con el Jurado Nacional de Elecciones, pretendiendo ampliar el plazo para recibir pedidos de nulidad, y a estas horas de la tarde, reconsiderando lo que han aprobado hace algunas horas, básicamente porque se armó un escándalo, críticas en redes, y de pronto pone marcha atrás, revela el profundo problema institucional que tenemos, la desconfianza que hay en las instituciones, y es un punto que va a acompañar al siguiente gobierno de todas maneras. Y también revela el poder ciudadano, ¿verdad? Porque aquí tenemos también, justamente, sí, la respuesta inmediata. Bueno, qué bueno. No estaba al tanto de que ya habían revertido, pero excelente si es así. No, están reconsiderándolo. Están en este momento viendo si aprueban o no la reconsideración. Bueno, yo espero sinceramente que la aprueben, porque todo esto efectivamente es un tremendo, gigantesco despropósito, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Sí, Ángel Delgado, ¿tú cómo ves? ¿Cómo crees tú que los historiadores van a mirar esta elección?
En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación y un gusto y un honor estar compartiendo con todos ustedes esta tribuna. Yo quiero un poco recordar a Jorge Basadre en un tiempo donde estaba todavía presente la celebración de los 100 años de la independencia del Perú. Él señalaba en Perú y Posibilidad que había una promesa republicana que se gestó en los tiempos de la República y que esa promesa, 100 años después, aún no había cuajado. Era una promesa inconclusa. Yo creo que siguiendo ese razonamiento podría decir que 200 años después la República todavía acusa serias fracturas, falta un enorme trecho para que termine de estructurarse, consolidarse, y esta crisis que tenemos creo que está respondiendo a esas fallas que siguen haciendo que las palabras de Basadre en relación a lo que los padres fundadores de la República concibieron allá en 1821 siga siendo una tarea pendiente, la de construir patria, edificar un régimen republicano que dé sosiego y bienestar a todos los peruanos. Una tarea pendiente, o quizás de repente recordando las palabras de Luis Alberto Sánchez, ¿verdad? Estamos ante una nueva manifestación, exacto, ¿no? de una república adolescente, ¿no? Una democracia que todavía no termina de cuajar y que a veces es incluso socavada por quienes deberían estar allí apuntalándola, ¿verdad? José Laván, Yorza, espero haber pronunciado bien tu apellido. Dime tú ¿cómo crees que lo van a ver los historiadores del tercer siglo? O sea, en 100 años, ¿cómo verán esta elección? Este año de Bicentenario. ¿Estás por ahí, José Laván? ¿Lo tenemos? ¿Se me dice en producción? Parece que no. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, perfecto, estaba con el micrófono desactivado. Muchas gracias por la invitación, gracias. Un placer compartir con todas ustedes. En realidad mi apellido es Yorso, no Yorza. Yorso, mil disculpas. Pero feliz, igual que digas Yorso. Muy bien, José. Yo creo que el escenario es un bicentenario con una precariedad institucional que podemos visualizar en cada instante, desde la actuación de los actores políticos formales como también los actores políticos informales. Tenemos un bicentenario en el que aún todavía no hemos puesto como el centro de discusión el tema de las nuevas tecnologías, no solamente como un accesorio a poder generar elecciones o legitimidad de las instituciones públicas, sino como un punto neurálgico y central que nos permitiría otro modo de concebir la legitimidad de las instituciones y de todas las acciones y políticas que desde estas se desarrollan, ¿no? Totalmente de acuerdo, efectivamente, ese es otro ángulo que en pleno siglo XXI todavía estamos con prácticas antiquísimas como destruir los votos, ¿verdad?, de inmediato, no sé, la verdad, con la tecnología que existe hace rato que deberíamos tener mayor transparencia y no estar donde estamos. Pero bueno, el tema mismo de la coyuntura es un aspecto, pero a ver, si pudiéramos hacer un análisis ahora de lo que ha significado esta elección tan sorprendente, ¿verdad? Porque yo creo que si hacíamos una encuesta, yo les preguntaba a ustedes en enero de este año, si veían una segunda vuelta, una final entre la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo, creo que no sé, a ver si me equivoco, pero ¿ustedes creen realmente que hubieran podido vaticinar esto? ¿Lo que estamos viviendo era vaticinable, era esperable de alguna forma? No sé quién quiera opinar. No, creo que si uno mira simplemente las encuestas y las columnas de opinión, yo miro mucho temas de noticias por mi trabajo, nadie vaticinaba que esto iba a pasar, ¿no? Muy poca gente, algunas personas decían que iba a pasar la segunda vuelta, pero cuando ya estábamos en las últimas 2 semanas y todo el mundo estaba muy abajo, ¿no? ¿Y qué crees tú que pasó entonces, David? O sea, ¿cómo así llegamos a este escenario tan poco esperado? Tengo la impresión que mientras desde Lima, por lo menos, mirábamos a Verónica Mendoza como la candidata que estaba recogiendo ese malestar acentuado por la pandemia, justamente por ese malestar acentuado por la pandemia,
estaba en construcción un candidato que estaba recogiendo mucho más profundamente ese malestar. Creo que es una combinación de eso con el hecho de que hubo una campaña muy fuerte contra Verónica Mendoza cuando comenzó a subir en las encuestas, ¿no? Entonces, que la terminó desinflando y digamos que a la derecha se le pasó por la guacha el candidato que venía atrás y que era mucho más radical. Bueno, porque en parte porque la prensa tampoco no le prestó ninguna atención, ¿verdad? Durante la primera... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ajá. Pero el Fujimori se explica, creo, mayoritariamente porque todos los candidatos eran muy enanos, ¿no? Y también porque ella hizo un tramo final de la primera vuelta muy inteligente y en la segunda vuelta también ha sido una campaña muy bien pensada. Creo que si no ha ganado es porque definitivamente el antifujimorismo sigue siendo el partido político más fuerte del país, el movimiento político más fuerte del país. Bueno, yo estoy inscrito en ese partido. bueno, no necesariamente. Pero bueno, Ángel, ¿tú concuerdas con la visión de aquí de David? Bueno, era absolutamente, estaba fuera del horizonte un desenlace político del proceso electoral en los términos concretos que tenemos. Eso no estaba previsto en el mes de enero, tiempo atrás, eso yo creo que es evidente, y eso revela un poco la profunda inestabilidad del piso político social que caracteriza al régimen político peruano. Una inestabilidad, mareas, corrientes contradictorias le pueden producir como rápidos de un río en picada que produce resultados realmente sorprendentes. Efectivamente, uno podía pensar que el descontento social que se había generado luego de la pandemia y la crisis económica conjunta podía ser capitalizada por la izquierda. Y claro, Verónica Mendoza era la que exhibía mayores atributos. Sin embargo, no se pensó lo del profesor Castillo, y quizás la explicación de ello esté en que Verónica Mendoza estuvo demasiado apegado al poder, muy vinculada a Vizcarra, y en realidad era parte del bloque en el poder que durante esos 3 años sostuvo a dicho gobierno. Entonces eso le pasó factura más allá del discurso. Estos son los hechos. En cambio, la izquierda de Castillo es una izquierda extraparlamentaria, es una izquierda que camina por fuera de la institucionalidad y recoge con mayor ímpetu, con mayor claridad, con mayor consistencia ese descontento que efectivamente, como todos ustedes han dicho, se ha fraguado en estos últimos tiempos. Se trataba de ser radicales, nadie más radical que Castillo, Cerrón, el Movadef y toda esa coalición que estaba ahí. Todo lo demás era cosas pálidas. El señor Arana, la señora UPP y la propia señora Mendoza, ¿no? Arturo Ayala, tú como miembro de la Comisión Política de Juntos por el Perú, imagino más cercano, por supuesto, entonces, a la señora Verónica Mendoza, ¿concuerdas con este análisis que estamos haciendo de resultados hasta ahora de las elecciones? ¿O crees que también jugaron otros elementos, como por ejemplo, de repente, digo yo, ¿no?, el hecho de que la izquierda de Juntos por el Perú, digamos, es más urbana que rural, y que mientras que la del señor Cerrón y señor Castillo y Perú Libre es más rural que urbana, ¿no? Te pregunto. Sí, es una reflexión que es interesante. Yo soy de la Comisión Política de Juntos por el Perú, y dentro de Juntos por el Perú soy de Patria Roja. Entonces, tengo una lectura también al respecto de lo que ha pasado, y creo que efectivamente hay un descontento de la población que ha dado como resultado el pase a segunda vuelta y el triunfo electoral de Pedro Castillo. En un país con 180.000 muertos por la pandemia, en un país con más de 3 millones de empleos perdidos, en un país donde 1 de cada 5 universitarios dejó el ciclo porque no pudo continuar estudiando, lógicamente se necesita una respuesta fuerte de alguna manera, que sea una salida o que represente una salida radical, si lo queremos ver así, frente a esta situación tan caótica. Así como el doctor Delgado mencionó a Basadre también señalaba que en el Perú habíamos tenido clase dominante, pero no clase dirigente. Y eso es lo que creo que también ha faltado en el país. No ha habido una lógica de pensar el Perú. Estamos a semanas de celebrar el bicentenario. ¿Qué gran meta podemos celebrar como país si estamos en medio de una crisis de instituciones,
La élite peruana ha sido incapaz de darnos instituciones modernas, un capitalismo siquiera medianamente desarrollado o una integración del territorio nacional a este desarrollo. No ha pasado, y creo que hoy está pasando factura a esta élite concentrada en torno a la candidatura de Keiko Fujimori toda la mediocridad y digamos, creo que no ha podido estar a la altura del reto histórico que es dirigir al país, y por eso vemos el resultado que hoy estamos apreciando en esta segunda vuelta. Pero entonces tu análisis básicamente nos dice que tenemos al señor Pedro Castillo allí como defecto de... creo que hay una respuesta, digamos, objetiva y real a una situación catastrófica como la pandemia y un modelo que no da más, y en esta segunda vuelta creo que también hay un voto de castigo a no continuar con los mismos que hasta ahora nos han llevado a esta situación. La mismocracia de George Forsyth. ¿Ah? Algo así. que por lo menos, bueno, algo le ha contribuido, creo yo, al léxico, a la ciencia política, pero la mismocracia. A ver, José Laván, tú de tu perspectiva más de comunicación política, ¿no? Porque aquí Arturo nos dice que, Arturo y bueno, y también David, nos dicen que de alguna forma la candidata a vencer era Verónica Mendoza, porque ella representaba, digamos, quizás mejor que otros, ¿no? Esta insatisfacción ciudadana, ¿verdad? Pero la verdad es que en cierto momento quien mejor lo representaba aparentemente en esas encuestas que nunca sabremos cuánto valor tenían, ¿verdad? Era el señor López Aliaga, ¿verdad? O en algún momento Hernando de Soto, que no está tan lejos, ¿verdad? ¿Qué crees tú que ha hecho que finalmente en esta, por supuesto, elección de mini candidatos, ¿no? Sea el señor Castillo quien haya aparentemente mejor comprendido o haya tenido mayor empatía o simpatía con todos aquellos peruanos que se han sentido y se sienten, por supuesto, relegados históricamente por un sistema que efectivamente no ha sido, pues caramba, lo suficientemente claro e inteligente para promover el bienestar para todos y no solamente para algunos? Sí, claro. Gracias, Carlos. Yo creo que hay que ser muy cauto en cómo nos expresamos de quienes hacen política en el país. Hacer política en el Perú no es fácil, no es sencillo. Y creo que adjetivar o poner adjetivos sobre unos u otros políticos creo que no es bueno. Y eso no permite que el Perú crezca y vamos a permanecer estancados entre los insultos y los calificativos, ¿no? Eso como comentario, lo que ha mencionado mi amigo Arturo, con quien además he compartido las aulas universitarias en San Marcos, ¿no? Por otro lado, la presencia de Castillo en la elección y de una multiplicidad de candidatos, lo que nos da a entender es que tenemos un sistema político muy fragmentado, muy atomizado. Creo que no hemos visto la capacidad organizativa de los docentes, de los profesores en el Perú, que si bien es cierto, Castillo ha ido con un partido como es Perú Libre del señor Cerrón, las bases y las estructuras que han dinamizado su candidatura a nivel nacional han sido en su gran mayoría las estructuras de docentes en cada una de las regiones del país. Docentes que por supuesto han sido víctimas de políticas quizás más implementadas durante todo este tiempo. Y lo que hay que ver también es que ni Castillo ni Keiko han representado más del 20% de los votos durante la primera vuelta. Exacto. Es decir, hay un nivel de subrepresentación y no es posible el balotaje o finalmente la segunda vuelta, como es que se le llama comúnmente, termina por consolidar o validar o legitimar una elección, pero la realidad es que al no pasar más del 20% cada uno en la primera vuelta, lo que nos tiene que hacer llamar a la reflexión es ¿qué estamos haciendo como país o qué estamos haciendo como dirigentes políticos a quienes le corresponda o qué estamos haciendo como ciudadanos también? Porque el ciudadano no puede solo vincularse durante una época electoral. Creo que la situación en la que nos ha puesto esta segunda vuelta entre Keiko y el profesor Castillo, creo que va a dinamizar la actividad de la sociedad civil, va a dinamizar la posición de ver permanentemente y de fiscalizar todas aquellas políticas públicas que se generen o las decisiones que tome uno u otro candidato, ¿no? Hay que tener calma, aún hay un conteo de votos,
¿no? Entonces hay que esperar lo primero que tenemos que tener es la calma para poder tomar buenas decisiones y ser fiscalizadores durante un proceso y un quinquenio que ojalá no se repita la historia del quinquenio pasado, donde hemos tenido más de 3 presidentes de la República. De acuerdo, pero todavía no me respondes qué crees tú que ha hecho que, en esta elección de minicandidatos, ¿verdad? De todas maneras, de manera relativa, haya sido la figura de un maestro rural el que aparentemente mejor, ¿no? Ha podido capturar la imaginación de los ciudadanos. O sea, ¿cuál es el elemento diferencial? ¿Se trabajó mucho desde el punto de vista de imagen? O sea, el señor Castillo, que yo sepa, anteriormente no usaba tan frecuentemente su sombrero chotano, ¿verdad? O sea, ¿había un buen trabajo también desde esa perspectiva o no? Mira, el Perú no es Lima, Lima no es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión no es Palais Concert, y el Palais Concert no soy yo. Lo que ha pasado es que el hartazgo del sistema ha terminado migrando hacia un candidato con características no comunes en la clase política tradicional. Y es sorprendente, porque en la segunda vuelta parece hasta haber un voto escondido en Lima, no solamente en el interior del país, lo que nos hace ver que esta posición de extremos, de esta posición de extremos nos genera la necesidad de seguir preguntándonos qué es lo que ha pasado, y creo que hay que darle explicación a partir de este panel. Ok, Ángel, quería a ver, si pudieras tú un poco comentar lo que han señalado tanto Arturo como José, sí. Me encantaría tu perspectiva. Arturo, sí. Quisiera un poco continuar la línea de pensamiento de Arturo en la siguiente. Mira, en realidad a veces uno dice la historia se repite, pero en este caso yo creo que la coyuntura política se asemeja a una que vivimos hace 40 años. Hace 40 años el Perú vivió una crisis gigantesca, luego del año 76, 77, 78, ¿ustedes recuerdan? Claro. Y una inmensa movilización social cuya manifestación más alta fue el paro nacional del 19 de julio de 1977. ¿No? El gobierno militar de Morales Bermúdez tuvo que improvisar una salida democrática a través de una asamblea constituyente. Y en esa oportunidad, además de los partidos normales, tradicionales, en el seno de la izquierda se produjo una profunda recomposición. Había básicamente 2 izquierdas que habían operado en la década del 70, unos, los más institucionalizados, los más citadinos, respaldaron la revolución peruana encabezada por Velasco Alvarado. Me estoy refiriendo al Partido Comunista Unidad, que dirigía entonces Jorge del Prado, el Partido Socialista Revolucionario, con dirigentes de la talla de Enrique Bernales y otros más, o sea, gente de Mesa Cuadra, un médico calificado, qué sé yo. Y había otra izquierda, ¿no? Que era una izquierda que al contrario se había enfrentado, había hecho una práctica contradictoria con el no militar, lo calificaba de un régimen reaccionario, qué sé yo, y esas 2 izquierdas, que además se disputaban el escenario social, donde estaba el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, estaba el PCR, estaban otros grupos, digamos, más radicales, ¿no? Fueron a un desenlace electoral, y la verdad, el que ganó en esa oportunidad fue un candidato que nadie esperaba, que estaba ya olvidado, que había tenido una figuración lejana hace casi 20 años, casi 20 años atrás. Me refiero a Hugo Blanco. Hugo Blanco además tenía un atavío especial. Se ponía en lugar de correa una soga y iba al Congreso con hojotas. Él tuvo la primera mayoría en el Congreso de la República, y captó el descontento de la crisis económica y política de esos años. O sea, si bien el APRA tuvo una fuerte presencia, dentro de la izquierda ahí emergió como una fuerza, incluso en el plano electoral, importante. Después estas diferencias se van a licuar y se forma la Izquierda Unida bajo el liderazgo de Alfonso Barrantes. Pero en esos años de transición, no sé si Arturo no recuerdas, pero sí por lo menos debe haber estudiado. Arturo debe haber estado en pañales en esa época. Por eso, se produjo una redefinición. Yo creo que más o menos es lo que ha pasado. La izquierda citarina, caviarizada, para usar un término, ese determinado, vinculada al Estado, a los distintos aparatos gubernamentales, izquierda intelectual, académica,
ha sido barrida por la izquierda popular, que viene además del campo. Lo mismo sucedió con la figura de Hugo Blanco. Ok, perfecto. Hace 40 años, ¿eh? 40 años. O sea, la historia se repite, pero con algunas variaciones, ¿no? Interesante, porque creo que nadie ha señalado ese símil. Yo he visto en algunos informes internacionales, en la prensa internacional, que empieza, digamos, a crearse una figura romántica alrededor del profesor Castillo, justamente por ser profesor, por venir del interior del país, ¿no? Por vestirse, mejor dicho, por actuar políticamente con la vestimenta típica de Cajamarca, de su región de Chota, ¿no? Pero yo recordaba, y lo presentan casi como si fuera un caso de excepción, ¿no? Como si el resto de presidentes o de la clase política peruana hubieran sido todos blanquitos durante todos estos últimos 100 años, ¿no? Pero yo recordaba que tanto el señor Vizcarra como el señor Toledo, como otros personajes que hemos tenido, pues tienen muy poco de blanquitos, ¿no? Ese es un factor también, el tema de la identificación, digamos, con quien lidera. O sea, era más fácil que se identificaran con el señor Castillo que con el señor López Aliaga, por ejemplo. David, ¿tú qué piensas? Carlos, ese punto es bien importante porque creo que las variables que han sido planteadas son reales. A veces creo que esos planos de interpretación nuestros, que son más académicos o de líderes de opinión, efectivamente juegan un rol. Pero esta variable identitaria que tú has señalado, creo que es muy potente en Castillo, y además creo que ahí radica la principal oportunidad de su posible gobierno. Creo que desde Toledo no había un presidente con el que la gente se sintiera tan identificado. Humala lo recogió de alguna manera, pero creo que desde Toledo no había un candidato que pudiera representar, con el cual la gente pudiese sentirse tan representado. Ahora, sí creo que en nuestra historia no es que sea mayoritariamente esa representación. Yo tuve la oportunidad de trabajar solamente 8 meses en la presidencia del Consejo de Ministros, y lo primero que me llamó la atención cuando entré a las oficinas y ver las fotos de los ex primer ministros en la historia del Perú es un patrón: blancos de apellido compuesto. Eran excepciones, y solamente ese registro gráfico te dice mucho del Perú. Y ojalá que Pedro Castillo se asume la presidencia, logre tomar conciencia de esa responsabilidad que tiene él, ¿no? Que es una responsabilidad que va más allá de cuán bien hacen las cosas técnicamente, que hay que hacerlas bien. Pero la gente está pidiendo a alguien que los represente y que no los defraude. Y eso creo que él, que tiene supuestamente oposición en el Congreso, va a tener ahí eso que Vizcarra logró construir muy bien a partir de la puesta en escena, básicamente, ¿no? Como nos hemos dado cuenta después. De acuerdo. Pero ojalá que pueda hacerlo. Ok, hasta ahora nosotros hemos hablado, por supuesto, en este análisis que estamos haciendo de las elecciones, ¿no? Le hemos dado una perspectiva histórica, hemos hablado de los personajes, ¿verdad? Pero hasta ahora no hemos hablado de las ideas, ¿sí? Porque efectivamente, bueno, la coyuntura, digamos, exigía una respuesta de carácter, bueno, qué hacer con la crisis de salud, ¿no? Con la pandemia, qué hacer con la crisis económica, consecuencia de una pandemia mal manejada también, etcétera. Pero todo eso, digamos, programático, ¿verdad? Pero el tema, digamos, ideológico, hasta ahora no lo hemos visto, ¿no? Realmente la elección del señor Castillo, si fuera confirmado, digamos, como presidente de la República, ¿significa que el Perú dio un viraje a la izquierda? Porque yo nuevamente me remito a los resultados de primera vuelta, donde más o menos el 70% votó por posiciones diferentes, ¿no?, a las posiciones, digamos, promovidas por la izquierda, ya sea la izquierda, digamos, tradicional o esta izquierda diferente, ¿no?, de Perú Libre. Así que le quiero preguntar a ti, Arturo, tú que provienes de la cantera de la izquierda, ¿tú crees que el Perú ha virado realmente a la izquierda si es que finalmente tenemos como presidente al señor Castillo?
Yo creo que el voto es menos ideológico de lo que a veces uno lo señala, ¿no? Okay. El voto a veces es más por simpatías, gestos. Acá se ha señalado el valor del antifujimorismo, por ejemplo. Para la segunda vuelta es fundamental. Para la primera vuelta, yo creo que es una reacción, un hartazgo, como también creo que varios hemos coincidido frente a la situación caótica que ha dejado la pandemia acá, y es un país en búsqueda, como diría Flores Galindo, ¿no? Y eso ha llevado a que tengamos distintas elecciones a través de estos años. Yo creo que no hay que sobreideologizar la elección del peruano. Yo, como militante de izquierda, soy crítico del neoliberalismo, hablo sobre el neoliberalismo. No sé cuánta gente vote en ese sentido realmente. Creo que ese voto es mucho más práctico, un sentido por cambio, conservar, y por gestos, y creo que ahí ha empatado, como se ha señalado acá, la figura de Pedro Castillo con las simpatías de la población. Me parece excelente escucharte, porque efectivamente, por eso tienes la pregunta a ti, ¿no? Porque normalmente uno espera que las izquierdas, siendo tan pegadas al tema ideológico, respondan siempre de manera ideológica. Y tú acabas de dar una respuesta, para mí, clarísima, ¿no? De verdadero análisis, ¿no es cierto? Y acabas de mencionar a Alberto Flores Galindo, que es uno de los intelectuales que yo más he admirado, ¿no? Y hablaste de buscando, y creo que tenías en la cabeza buscando un Inca, ¿no es cierto? de Alberto Flores. Parece que nosotros hemos venido buscando no un Mesías, espero, o sí hemos estado buscando un Mesías. Ángel, tú con tu visión así histórica, ¿hemos venido buscando un Mesías? ¿Hemos encontrado a uno en Pedro Castillo? Sí, yo creo que en primer lugar quiero decir que el tema étnico no es una novedad ahora. Además de Hugo Blanco, tenemos por ejemplo en el siglo XIX Gamarra, que era cusqueño versus Gamar, Castilla versus Vivanco, claro, que era más bien de la aristocracia, Odría frente a ella la Torre. Entonces, mucho cuidado con pensar que vimos una novedad. Hay que luchar un poco en el pasado para ver algunos elementos que pueden ser raíces o indicativos. Y en cuanto al viraje a la izquierda, tampoco creo que se produce ahora. Yo sé que esto puede ser controversial, pero el régimen de Velasco no se lo puede calificar de derecha, ¿no? Tanto así que hubo el Partido Comunista Unidad, el Partido Socialista Revolucionario, sectores apoyaron militantemente lo que llamaban la Revolución Peruana. Además, la izquierda pudo haber ganado el gobierno, digo el gobierno, no el poder, tiempo atrás. Si todas las candidaturas se hubieran unificado tras Hugo Blanco para los comicios generales después de la Asamblea Constituyente en el año 80, probablemente Hugo Blanco hubiera sido presidente de la República. Se dividieron en 6 candidaturas. Y en el año 80, la izquierda unida se divide en 2 grupos, Henry Piz, Alfonso Barrantes, ¿no? Claro, Barrantes había enfrentado a un candidato de Polengas, como fue un Alan García joven, que efectivamente frenó, pero la izquierda ya era un componente, era la segunda fuerza política, o la tercera en todo caso, no era una fuerza marginal en absoluto. Y ahora, bueno, yo creo que y con Humala la izquierda también, yo sé que las categorías no tienen que ser exactas, pero ahí también hay una presencia notable de la izquierda, y hoy día yo creo que se ha confirmado. Lo que ha pasado hoy día es que ya el escenario está despejado, y el candidato está mucho más claramente identificado en ese espacio. Pero, perfecto, de acuerdo. No es una novedad, o sea, para mí no es un viraje, sino es la ratificación de una tendencia que viene de atrás, ¿no? Eso implica pues que el Perú, como decía Matos Mar, ha venido produciendo una profunda mutación. Ya no estamos en la sociedad oligárquica pues de los años 60. En alguna medida los militares removieron las bases y emergió una nueva ciudadanía, una nueva visión, y la sierra, aunque postergada en lo económico, políticamente ha tenido mucha importancia, y ahora se ratifica con Castillo. Ok, pero a ver, les hago la siguiente pregunta. O sea, ¿realmente el país ha votado en esta segunda vuelta por las ideas del señor Castillo en materia, por ejemplo, de una asamblea constituyente, cerrar importaciones? Claro que todo esto ha sido después, ahora último, más o menos limpiado, aclarado, qué sé yo, por el señor Pedro Franque, ¿verdad? Aparentemente probable ministro de Economía, no lo sé. Pero
en el balotaje, en la segunda vuelta, ¿no? En la elección, el día de la elección, ¿el voto fue por esa propuesta? ¿Se puede interpretar de esa forma o básicamente fue porque el señor Castillo no era Keiko Fujimori? David, tú como economista, además de analista político, ¿crees que ese fue el sentido del voto ciudadano? No, a ver, en la primera vuelta, y creo que buena parte de la segunda vuelta, Castillo sí ha logrado recoger una demanda que era una demanda de cambio. Es cierto que nosotros discutimos en base al tema del modelo económico y el Estado redistribuidor y regulador, o el libre mercado y la libertad de empresa, y esos términos de repente la mayor parte de la gente no los discute. Uh-huh. Pero yo creo que cuando las encuestas le preguntan a las personas, ¿usted quiere cambios en el modelo económico? La gente mete ahí todo un paquete, ¿no? El modelo. Y mete corrupción política, pero también mete el modelo económico. Y me parece que un dato interesante de esta elección es que si uno mira hasta la elección del 2016, 1/3 de la población no quería cambios en el modelo. 1/3 quería cambios moderados y 1/3 cambios radicales. En esta elección, y esto debe haber sido asentado por la pandemia, ese tercio que quería cambios radicales seguía ahí. Pero había habido una movilización de votos de los que no querían cambios a los que querían cambios moderados, que pasó de 33 a 58%. Estamos hablando de 25 puntos porcentuales. Y creo que Pedro Castillo terminó recogiendo esa demanda de representar, no solamente la variable identitaria estaba ahí, sino ser él el candidato de cambio, y que Keiko Fujimori cometió un error cuando intentó presentarse como la candidata del statu quo, que intentó cambiarlo con populismo al final en el tramo final, muy enfocado en públicos objetivos específicos, mujeres en nivel socioeconómico C y D, pero que no le alcanzó, porque tal vez era muy tarde y también porque el antifujimorismo estaba ahí, ya muy claro que ella no era la candidata, ¿no? Yo me permito, si me permites tú, discrepar contigo en esto, ¿no? Porque yo creo que más bien parte del éxito, o sea, de la segunda vuelta, en el caso de la señora Keiko Fujimori, de pasar del nivel en el que estaba, al día siguiente de la primera vuelta las encuestas le daban, 20 puntos por delante al señor Castillo, y ha tenido que remontar. Y parte de ese éxito fue porque, por lo menos durante 3/3 de esta segunda vuelta, se la pasó defendiendo el status quo, ¿no? Pero más bien cuando lanza esas propuestas que eran evidentemente populistas, como por ejemplo del canon, la repartición del canon, el 40%, bonos aquí, bonos allá, bono oxígeno, $10,000 por aquí, y todas las cosas que nosotros, los economistas, empezamos a sumar, ¿verdad? Y decíamos, pero ¿de dónde podríamos hacer todo esto a la vez, verdad? De repente allí, más bien, creo que dejó de crecer, ¿no? Esa es mi lectura. No sé si estás de acuerdo tú, José Laván, o de repente encuentras una tercera explicación a esto. El voto en el Perú es un voto netamente caudillista. No hay una posición ideologizada. Es muy complicado que eso pase. En la segunda vuelta solo han habido dos partidos, el fujimorismo y el antifujimorismo. Okay. No ha sido el fujimorismo contra Perú Libre, ha sido el fujimorismo contra el antifujimorismo, ¿no? El antifujimorismo es muy fuerte. Fue gracias al antifujimorismo que PPK logró la victoria en el 2016. Lo mismo pasó con Ollanta Humala un periodo anterior. A pesar de que Keiko y Castillo representaban dos posiciones ideológicas, para hablar de ello, bien extremas y bien distintas, había algo en común en ambos. Y lo que había en común en ambos era esa voz de autoridad, la lógica de mano dura que cada uno representaba desde cada uno de sus estilos. Yo creo que el rechazo a la forma, la estrategia de Keiko Fujimori en la segunda vuelta fue vincular a Pedro Castillo con el miedo, ¿no? Un miedo vinculado al tema de Venezuela, un miedo vinculado a los efectos del comunismo. Sumado a eso, todo el aparato casi institucional de los medios de comunicación y demás
generando un favoritismo a la candidatura de Fujimori, que también puede haber sido un motivo del rechazo también de ella. Exacto. Porque más de poder ayudar y todo ese paquete sistemático de apoyo puede haberse convertido de forma adversa. Y ahí pueden haber estado el 0.5%, el 0.04% que a veces les falta para poder remontar la victoria en esta segunda vuelta. Entonces, creo que el Perú es un país que aún va a seguir fragmentado entre un fujimorismo y antifujimorismo que va a terminar conduciendo no solamente este proceso, sino los siguientes, ¿no? Ok, interesante. O sea, ya sabemos entonces, José, que el Perú se parte así. Fujimorismo, antifujimorismo. Bueno, Arturo, porque además también Arturo nos ha dicho que el tema ideológico no es tan potente, y creo que también Ángel nos ha recordado que hemos tenido episodios anteriores donde también la izquierda, digamos que la izquierda no es tan nueva en el Perú, que ha sido gobierno de alguna forma con el gobierno militar del señor Velasco, del general Velasco, o la alcaldía del señor Barrantes, o el gobierno, digamos, nacionalista del señor Ollanta-Humala, etcétera. Muy bien, creo que hasta ahí estamos, digamos, en todo este recorrido analítico, ¿no?, de las elecciones de 2021. Pero yo quiero empezar a mover la mirada hacia adelante, ¿no? Empecemos de a poquitos. Yo quiero preguntarle a Arturo, ya que él está más cerca, ¿no? ¿Cuán real es el temor que sienten muchísimos peruanos de que un gobierno del señor Castillo pues básicamente va a significar arrasar con las instituciones, cerrar el Congreso de la República, instaurar un gobierno socialista, comunista, chavista, etcétera, 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 y más etcéteras? A ver, yo soy comunista desde los 15 años, de una familia comunista, así como hay familias apristas, hay familias comunistas o progresistas también, ¿no? Ya. Castillo no es un militante comunista, nadie acá puede decir lo contrario. Él es un dirigente del movimiento social, que es como cualquier dirigente sindical, es muy hábil para la negociación, muy inteligente para la negociación, y que fue invitado por Perú Libre a postular, ¿no? Como candidato presidencial, ¿no? Entonces, yo que soy comunista, no veo ningún tipo de militancia en él que pueda llevar a pensar algo así. Además, es una persona sumamente religiosa, ¿no? Y creo que eso también le ha dado un sector de votos. Sería importante analizar cuánto ha pesado su carácter y su afiliación evangélica, ¿no? Creo que va a ser un gobierno que va a tener contrapesos como el Parlamento, como el poder empresarial, como los medios de comunicación, y creo que lo importante es acá dar un mensaje de calma, ¿no? Yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad, de que no hay los elementos en el mapa de poder para instaurar un régimen que tenga el monopolio de poder. Eso no existe acá. Él no es militar y los militares tampoco lo ven bien, y creo que acá lo importante es llegar a puntos que ayuden a distender esta situación. Okay. Es una situación muy tensa, muy polarizada hasta ahora, y me parece sumamente peligrosa realmente. Totalmente de acuerdo, pero a ver, en todo lo que acabas de decir, no has mencionado una palabra que es clave en toda esta, digamos, si tú quieres, estrategia, digamos, de terror, que es el apellido Cerrón. O sea, realmente es un no factor, porque pareciera que no lo es, ¿ah? Yo creo que es un elemento que va a ser parte de esta gran confluencia que formará el gobierno de Castillo, imagino, y que no le veo el peso determinante a ninguno de estos elementos. Creo que al final lo que va a hacer Castillo es conversar, y acá seguramente el doctor Delgado sabrá que Castillo viene en una corriente contraria a nosotros, a mi partido, por ejemplo, en el magisterio, ¿no? Contraria. Cierto. Y nosotros hemos tenido que aprender también a entender que hay equilibrios, diferencias, y creo que ahora lo importante es avanzar en una situación democrática en el país. Nadie quiere otra cosa. Todos queremos que en medio de esta situación de auge del precio de los minerales, el Perú no se puede dar una oportunidad de seguir perdiendo estos episodios de bonanza, ¿no? Por fin demos, creo, una visión de largo plazo y una idea de proyecto al país. Yo creo que la izquierda la quiere, o sea, la izquierda quiere pensar el país a futuro,
porque hemos visto cómo el Perú, mayoritariamente en las regiones, está o se siente excluido del desarrollo del país, y eso se refleja en la votación. De acuerdo, Arturo, de acuerdo. Además también, como bien lo acabas de señalar, yo también como economista y como además también presidente del Instituto del Futuro, imagínate, siempre estamos mirando esas tendencias y les puedo decir a los televidentes que lo que tenemos al frente no es solamente un nuevo superciclo de los metales, sino lo que tenemos al frente es un super ciclo de los metales. Y sería un crimen realmente que desaprovecháramos esta tremenda oportunidad que seguramente no se repetirá en los próximos 50 años. Y me explico, la razón por la cual hablo de un super ciclo de los metales es porque el factor fundamental que lo explica es un cambio de paradigma de autos, etcétera, impulsados por combustibles fósiles a eléctricos. Como ustedes saben, los autos eléctricos requieren cobre, requieren zinc, requieren plata, requieren oro, requieren litio. Y nosotros somos tan afortunados que tenemos todo eso. Así que en los próximos 20 años, más o menos, creo yo, vamos a tener tremendos precios de estos minerales que podrían ayudar a convertir al Perú realmente en una potencia latinoamericana si hacemos las cosas bien, ¿verdad? Ángel, tú que eres un estudioso realmente de la izquierda en particular, ¿concuerdas con Arturo de que no tenemos mucho que temer, que realmente lo que vamos a ver ahora va a ser un gobierno, digamos, con cierta orientación, pero no un gobierno antidemocrático? A ver, yo creo que para poder comprender la situación hay que despojarnos de etiquetas y en realidad los conceptos son importantes, pero no son pues tampoco íconos porque nos encasillan. Okay. Hay que ver la política como un proceso, con contradicción. Mira, tiene razón, o sea, lo que dice Arturo, el señor Castillo no es comunista, tampoco fue comunista el señor Chávez, tampoco es comunista el señor Evo Morales, Correa no es comunista, Fidel Castro no fue comunista cuando bajó de Sierra Maestra y derrotó a Batista. Señores, su conversión al comunismo es tiempo después, cuando asume el marxismo. O sea, ¿qué cosa quiero decir? Que las cosas tienen un comienzo y el problema es la deriva, el problema es el desarrollo. Además, el comunismo históricamente está centrado en el nacimiento de la Unión Soviética, en la experiencia de Lenin fundamentalmente, y eso también ha tenido, pues, ha sido sometido a los cambios, y así como ha habido ayornamiento en otras líneas de pensamiento, también lo ha habido en este campo. Hoy el comunismo es una referencia, pero tiene la capacidad de abrir a todas las manifestaciones revolucionarias, progresistas, que están en contra de un status quo que efectivamente es opresivo y es generador de mucha miseria. O sea, ese es el fundamento. Mientras eso exista, va a haber siempre gente que va a querer insurgir, va a haber gente revolucionaria, para decirlo de un modo mucho más amplio. Y entonces, lo que yo entiendo es que el gobierno de Castillo no va a ser como algunos creen, va mañana a meter las manos a la AFP ni va a nacionalizar nada. Yo casi tengo la impresión de que en el campo económico va a dejar las cosas. La economía de mercado hoy día no es contradictoria con los regímenes comunistas. O díganme si la economía de mercado en China no se concilia con la dictadura del proletariado. Y lean a Xi Jinping los documentos. Por supuesto que sí. No, y en Cuba, en todos los países, hay un grado de apertura al mercado. El mercado no es Mira, el debate de los años 30 sobre Buhari, sobre la economía planificada, eso es una cosa del pasado. Totalmente de acuerdo. El problema es el poder, el problema es la política, ¿te das cuenta? Okay. Y entonces, termino con esto, que el tema es cómo van a ir las compras. Yo tengo la impresión que los amigos de Castillo y los partidos que están ahí van a ir acumulando fuerzas en esta etapa, van a ir conquistando posiciones en el seno de la sociedad, van a intentar transformar el 50% de apoyo en un 60-70% y tener las condiciones, a partir de las contradicciones que operan en la sociedad, para tener una hegemonía mayor. Okay. Eso es lo que pasó en
en Venezuela. El señor Chávez no hizo sus reformas y sus medidas al comienzo. Las hizo en un proceso y tuvo también la suerte, efectivamente, de que el precio del petróleo volara, ¿verdad? Y se apoyó en eso. Es otra semejanza importante. Entonces, ese es el tema que yo quería discutir. No es que sea comunista, no, y aunque lo sea... Pero vamos a tener que discutirlo, en una segunda, parte de esta conversación. Tenemos pocos minutos y yo quería pasarle el micrófono a cada uno de ustedes para que me digan cuán optimistas podemos estar del futuro de la democracia en el Perú, ¿no? A la vista del momento en el que estamos. David, ¿cuán optimista eres tú? David, no sé si me escuchas. No, Carlos. ¿Sí? A ver, perfecto. Te pregunto. Estaba hablando, pero solo un comentario antes de eso. Es bien importante la discusión que he tenido hace un momento, porque hay un tema que hay que entender, y es que creo que la mayor parte de peruanos no ponemos en cuestionamiento el libre mercado ni la libertad de empresa como el generador de riqueza. Lo que está en cuestionamiento aquí es el rol regulador y redistribuidor que se le ha asignado al Estado. El punto es si es que el profesor Pedro Castillo es consciente de esto, porque no me queda claro que Cerrón lo tenga claro. O sea, no me queda claro que el sector más radical de Perú Libre lo tenga así de claro. Sobre lo que tú planteabas, yo tengo esperanza por lo que tú planteabas al inicio, cuando yo inicié mi comentario un poco pesimista sobre el tema institucional. Y tú mencionaste el tema de la sociedad civil, ¿no? Exacto. Y creo que si algo de estabilidad hemos tenido en los últimos 5 años, por más que haya habido momentos de tensión como cuando cayó Merino, es gracias a la sociedad civil. Si las mafias no se han apoderado del poder político, es gracias a la sociedad civil, y creo que ese sigue siendo nuestro punto de apoyo, pero necesitamos reformar la política y fortalecer instituciones para poder canalizar toda esa insatisfacción y malestar que hay en la sociedad. Muchísimas gracias, David. Excelente. Efectivamente tenemos que estar vigilantes. José Laván, tú... Yo también quisiera comentar un poquito el debate anterior, tal cual lo ha dicho David. Yo creo que el gran reto que tiene Castillo de llegar a ser presidente es cuál va a ser su posición respecto a lo que representa Perú Libre y Cerrón. Porque no hay que ser ingenuos y pensar que no van a intentar tener un papel preponderante si es que llegaran a la presidencia de la República. Y lo otro también es cuál va a ser el relacionamiento de Pedro Castillo con el Congreso de la República. Hay reformas importantes, hay temas relevantes, temas de salud, temas económicos, que hay que saber poner sobre la mesa y hay una posición que tomar. Y respecto al futuro, coincido 100% con David. El futuro es esperanzador si tenemos una ciudadanía capaz de activarse en el momento que crea que la democracia está en peligro y en el momento que crea que sus derechos estarían siendo vulnerados, o en el momento que crea que hay algún viso de autoritarismo o de algún tipo de ánimos dictatoriales. Allí estaremos todos en esa lucha, exacto. Imagino que también Arturo, medio minuto para terminar, tú. El futuro. No, yo totalmente de acuerdo. Creo que pasa mucho por acompañar a la calle, a los sindicatos, al movimiento ciudadano. Creo que esa es la principal garantía de romper los intentos que existen de distintas mafias, venga de donde venga, de monopolizar el poder. Exacto. Mucha fe en la calle, mucha fe en el pueblo, y creo que ese es el camino. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, un debate para mí espectacular, muy aleccionador. Sinceramente espero que mucha más gente pueda asistir a esto, gracias a UCI, un canal inteligente, por darnos esta oportunidad de discutir estos temas así libremente, abiertamente, ¿no? Aquí en el Instituto del Futuro. Muchísimas gracias. Yo soy Carlos Anderson. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.